Buenos días, chicas y chicos. Vamos a continuar con nuestra parte, nuestro módulo primero, la ciencia se mide, en este último curso del itinerario de grado, el Alfin 5, ya sabéis, módulo 1, la ciencia se mide. Vamos a la parte segunda, indicadores y rankings. Vamos a hablar ahora de indicadores. Fijaros, como me estoy permitiendo hoy colocar todos mis gustos, sigo con novela negra. Es la novela de un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Jordi Jordana, y fijaros cómo se llama la novela. Se llama Índice de Impacto. Es su primera novela, después tiene una segunda, siguiendo la misma línea, y fijaros, el autor nos sumerge en el conocimiento de la condición humana, de sus condicionantes, en el mundo de la investigación. La fuerte presión por publicar, etcétera, etcétera, etcétera. Novela negra. Os he hecho un link a la sinopsis. No voy a leer nada, os dejo la diapositiva, lo rojito lo miráis, es una de las partes de la novela, un diálogo, ¿vale? No digo nada, lo leéis. Cuando el índice de impacto manda, el investigador siempre preferirá tener, etcétera, etcétera. El índice de impacto manda. Retomamos la parte primera con la misma diapositiva de ese pobre investigador que está sumergido y pidiendo ayuda. Retomamos. El investigador siente la presión por publicar y además le llega desde un montón de sitios. No es solo una presión individual. Los autores, por supuesto, individualmente quieren ser evaluados positivamente mediante los indicadores que se proponen, pero sus organizaciones, sus instituciones también necesitan y necesitan maximizar la inversión en recursos, dinero que han invertido, y la industria quiere también rentabilizar sus productos y aumentar beneficios. Es decir, es un mundo en donde los intereses son múltiples y diversos. Os he puesto una sonrisa así, de las no sonrisas abajo, porque cuando hablamos de industria que quiere, bueno, sería otro tema, también muy interesante, hablar de la edición científica. Y además no les vale cualquier cosa, a ninguno, ni a las organizaciones, ni a la industria, ni a los investigadores. No vale cualquier cosa. La producción se mide en rendimiento y el rendimiento científico se articula en torno a unas bases de datos determinados con sus productos de evaluación determinadas basadas en indicadores, es decir, en números. Los factores matemáticos para medir atienden, ya lo hemos dicho antes, a dos criterios fundamentales. El número de artículos es un criterio de cantidad y el prestigio de la revista, que va unida a las citas y al impacto, que son criterios de calidad. Prestigio, calidad, cantidad, número de artículos. Mirad, os hemos colocado el pantallazo del inicio de Ciencia Aguja. Hay una parte dedicada, en la parte de evaluación, hay una parte dedicada a los principales indicadores, porque no existe un indicador. El indicador no existe, el mejor no existe. Hay una nube de indicadores que permiten conocer aspectos diversos de la producción científica, combinándolos, ¿vale? Pinchad en Ciencia Aguja y podéis tener una idea de un listado de los principales. Es una cuestión o una nube que está llenísima de siglas. Os hemos puesto aquí unos cuantos. Índice G, factor de impacto, SJR, índice H, el índice de inmediatez, etcétera, etcétera, etcétera. Solo unos poquitos, hay muchos más, ¿vale? Y así las cosas, ¿por qué y qué tengo que saber de índices y de indicadores? Volvemos otra vez a la pregunta del millón. Primero, que existen, que son decisivos, y si algo es decisivo, no te queda más remedio si te mueves en esto que conocerlo. Y de todos ellos, de toda esa nube, vamos a hablar fundamentalmente de uno, del factor de impacto. Mirad, no solo conocerlo porque existen, porque son decisivos, sino porque en vuestra búsqueda de información
necesitaréis saber cuáles son las revistas que están en el top y para eso tendréis que saber buscar factores de impacto asociados a revistas, ¿vale? Vamos a hablar del factor de impacto, porque la cantidad es muy fácil, son recuentos. Factor de impacto, prestigio, ¿qué es exactamente? Fijaros, se trata de una medida, es decir, es un número, ¿vale? Una medida que se aplica a la repercusión que se tiene o que tiene una publicación dentro de un ámbito, un área científica. ¿Cómo lo hace? Pues a partir de las citas. A partir de las citas que ha recibido, se hace un promedio, vamos a verlo ahora, se hace un término medio y se determina un número. Ese es el factor de impacto. La idea es una idea muy vieja, la idea es que cuanto más se cita un artículo, más relevante es para el área de investigación. Os hemos puesto ahí 2 estrellitas, más citado es igual a más relevante. Y si lo estamos traduciendo en números, y si contar se traduce en números, los números se pueden ordenar. Os he colocado otra vez la wiki, que soy también una fans. No tenéis nada más que buscar Wikipedia en el Bujablog, por favor, con un artículo que dedica a Garfield. Garfield es el padre de todas estas medidas. Es el creador del Instituto del ISI, del Instituto para la Información Científica, y bueno, nosotros lo estudiamos como uno de los investigadores destacados en la bibliometría, medida de artículos, medida de producción. ¿Dónde encuentro factores de impacto a nivel internacional? Fundamentalmente en 2 bases de datos, en la Web of Science y en Scopus. Detrás de la Web of Science estaba el ISI, se quedó con WOS, se quedó la empresa Thomson Reuters, y detrás de Scopus está el Elsevier. Fijaros, son 2 bases de datos tan fundamentales para la ciencia que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, que depende del Ministerio, es la que distribuye a todos los centros de investigación de España, para que ninguno de ellos deje de tener como mínimo los paquetes básicos tanto de WOS como de Scopus, ¿vale? Lo hace a través de una página que se llama Recursos Científicos. Os hemos colocado aquí las 2 bases de datos, 2 enormes, poderosísimas bases de datos que ofrecen factores de impacto, la Web of Science y Scopus, ¿vale? Fijaros, la Web of Science tiene un producto que se llama Journal Citation Report, JCR, lo veis ahí, que es donde se articula el factor de impacto de WOS, de las revistas indexadas en WOS. Scopus hace sus métricas desde un instituto de investigación, un grupo de investigación español, Estimago, que produce el factor de impacto reconocido por Scopus, el SJR. Ahí tenéis el enlace, es libre. Mientras que el otro tenéis que estar suscritos, el SJR es un producto libre en Internet. Bueno, pues vamos a ver un poquito de cómo se construye el factor de impacto de WOS, que llamamos así, Journal Citation Report, JCR. Es el promedio de citas de los artículos obtenidas por los artículos publicados en esa revista. En realidad, fijaros, los factores de impacto se miden en un año concreto y se calcula dividiendo el número de citas obtenidas en ese año por los artículos publicados en la revista 2 años atrás. O sea, tiene un recorrido de 2 años. Si os dais cuenta y miramos cuál es el factor de impacto de una revista X en el año 2006, vuelvo a deciros, los factores de impacto tienen año. Sería hacer una división. En el denominador ponemos el número de citas recibidas en el 2006 por los trabajos publicados en 2004-2005 y el número de trabajos en el denominador publicados en la revista X en 2004-2005. Una simple división y da un número. Deciros también que los JCR son listados por años, ¿vale?
Y tienen dos ediciones, una edición para ciencias y una edición para ciencias sociales. Podemos buscar por cualquiera de las categorías que tenéis al lado. Si nos vamos a Scopus, el índice SJR es parecido pero no igual. Está basado en el algoritmo de Google y mira 3 años. Si pincháis podéis entrar en la página de Estimago. Yo no os voy a comentar más de cómo obtener o no obtener un factor de impacto en WOS o en SJR. Os hemos colocado un PDF que está en el Buja sobre factores de impacto con 2 o 3 páginas y lo hemos titulado así. Hay indicadores para medir la importancia de una publicación científica. Vamos a ver 2 fundamentales. Ahí lo tenéis. Si estamos hablando de números, podemos ordenar. Y entonces pasamos al concepto de cuartil. No voy a deciros nada, está claro lo que es. Si yo tengo un listado de revistas ordenada por factor de impacto y divido en 4 partes iguales, tendré cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Si lo que he hecho ha sido una ordenación por factor de impacto, en el Q1, en el cuartil 1, estarán las revistas con un factor de impacto más alto para ese área. ¿Se entiende? Tanto WOS como Scopus, JCR como SJR, lógicamente ordenan por cuartiles. Hay muchísima discrepancia. No creáis que todo el mundo dice, wow, esto es el único método, lo mejor de lo mejor. Os hemos puesto 2 enlaces a 2 declaraciones. La declaración de San Francisco, DORA, sobre evaluación en la investigación, y el manifiesto de Leiden sobre métricas en evaluación. Por favor, echarle una ojeada. En DORA, además, se puede firmar y decir, mira, no estoy de acuerdo con que la madre de todas las medidas sea el factor de impacto. Miradlo y leedlo. Hay enfermedades derivadas. Así está apareciendo en la literatura científica. Fijaros cómo lo llaman impactolatría. Os hemos colocado 2 o 3 enlaces en donde a lo que os lleva es artículos sobre esta necesidad imperiosa de publicar con impacto, ¿no? Fijaros, conlleva una práctica, eso es de Naukis, conlleva una práctica simplista en la que se presume que el factor de impacto de la revista y su reputación son indicadores absolutos de la calidad o importancia de una investigación concreta y, por extensión, de los autores que están firmando, los autores de esta. Hay un síndrome asociado, toda enfermedad tiene un síndrome asociado, es el síndrome HIFS, el síndrome del factor de impacto alto. Os hemos colocado también los enlaces a el artículo en donde se define este síndrome. Yo con esto acabo la parte de indicadores, ¿vale? Daros las gracias y en el próximo micro lo que vamos a hacer es, si los números se ordenan, vamos a hablar de los productos derivados, los rankings. Hasta luego.